El Venancio de Zapateros. Son las 8 de la mañana y el zapatero pequeño está listo para el día. Se llama Paco. Él abre las ventanas y mira a los zapatos. Siempre sabía que iba a ser un zapatero porque ama zapatos. Ahora vive en una ciudad donde nadie puede bailar. Él quiere hacer zapatos para bailar. Cuando él está pensando, los zapatos se despiertan y Paco desempolva los zapatos. Los zapatos son vivos porque Paco es mágico. Él hace zapatos vivos porque quiere hacer zapatos para las personas que no tienen ritmo. Estos zapatos no saben bailar. Él abre su tienda y una mujer ve los zapatos. A ella le gustan los tacones rojos. Paco quiere vender los zapatos rojos a la mujer, pero ella ve el zapatero elegante. El zapatero elegante se llama Pedro. Pedro es Paco en el pasado, pero Paco no sabe todavía. Paco se da cuenta que Pedro es el del pasado cuando Pedro muestra los zapatos a la mujer. Paco reconoce los zapatos. Paco está enojado porque quiere vender sus zapatos nuevos a la mujer y no quiere ver el mismo del pasado. La mujer compra los zapatos del Pedro porque él usa las rebajas. Paco necesita vender más zapatos, entonces él puede quedarse en negocios. Paco empieza a hacer un gran zapato para ser mejor que Pedro. Los otros zapatos ven el zapatero pequeño mientras él hace el gran zapato. Cuando Paco termina el gran zapato, él muestra el zapato perfecto al Pedro. Pedro usa su coche de zapatos para hacer los mismos zapatos. Los zapatos del Pedro son mejores que los de Paco. Paco está muy enojado ahora, pero él sabe ganar la competencia de los zapatos. Paco necesita ganar porque él necesita dinero. Primero Paco prueba letreros de rebajo, pero nadie quiere sus zapatos. La mañana siguiente Paco ve una nota del Pedro. Paco no quiere ser socio de Pedro, pero necesita dinero. Paco necesita usar su gran plan. Él hace zapatos muy elegantes para Pedro. Él aprenderá a hacer zapatos para bailar. Él quiere ser el mejor zapatero del mundo con sus zapatos de bailadores. Paco le da los zapatos elegantes a Pedro. A Pedro le encantan los zapatos. Él le dice, son mis favoritos, son los mejores del mundo. Paco está sorprendido. Luego Pedro se pone los zapatos elegantes y él empieza a bailar. Pedro está confundido porque no sabe bailar normalmente. Paco está muy feliz que él haya aprendido a hacer los zapatos especiales. Pedro baila lejos y Paco está contento. Paco no quiere ver el mismo del pasado. Sin embargo, Paco entiende que no necesita competencia cuando tiene zapatos únicos. El zapatero tira el papel del Pedro y él está lista para anunciar los zapatos bailadores. Todas las personas querrán los zapatos porque nadie sabe bailar. Paco puede salvar su tienda y hace lo que ama el resto de su vida. Paco hace zapatos para todas las personas que no tienen ritmo. La ciudad puede bailar tanto como quieren. Todos están muy contentos.